Bienvenidos a una historia de contradicciones políticas, donde el pasado y el presente chocan en una red de hipocresía total. Hoy vamos a destapar cómo figuras claves de Morena, el partido que gobierna México el día de hoy, apoyaron aquel polémico rescate bancario del Fobaproa en los años 90, pero ahora lo atacan como si fueran ajenos a él. Y de paso, vamos a poner al descubierto el doble discurso de Beatriz Gutiérrez Müller, quien pasó de acusar a España de imperialista a pedir su nacionalidad. Súbanse por favor conmigo a este viaje de 10 minutos tan solo por la política mexicana. Primero, tenemos que ponernos en contexto. El Fobaproa, o Fondo Bancario de Protección al Ahorro, nació en 1990 como un salvavidas para los bancos mexicanos, pero en 1994, durante la crisis económica que sacudió al país, se convirtió en un mega salvataje. Bajo el gobierno de Ernesto Zedillo se utilizaron fondos públicos para rescatar a los ahorradores, que no a los bancos, convirtiendo deudas privadas en una deuda pública que superó los 2 billones de pesos. Una deuda que los mexicanos seguimos pagando el día de hoy. Sí. Críticos como Andrés Manuel López Obrador lo llamaron en aquel tiempo una traición al pueblo, un regalazo a los ricos, aunque esto no fuera cierto. Pero aquí viene el detalle. Varios de los que hoy gritan contra el Fobaproa en Morena, antes lo defendieron con su voto. Empecemos con Pablo Gómez, este veterano de la izquierda que fue diputado del PRD entre 1997 y el año 2000, que es conocido por sus discursos encendidos en contra del neoliberalismo y que hoy es una figura clave en Morena y que es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pero en 1998, cuando se discutió convertir las deudas del Fobaproa en deuda pública, Pablo Gómez, entonces líder de la bancada del PRD, no se opuso con la fuerza que cabría esperar. De hecho, el PRD, bajo su liderazgo, permitió que la votación avanzara sin un bloqueo contundente. Hoy, Gómez critica el Fobaproa como un símbolo de corrupción, pero su papel en aquellos años no es tan heroico como lo pinta. Seguimos con Félix Salgado Macedonio, otro peso pesado de Morena. Salgado, ex senador y actual senador con licencia, es conocido por su estilo combativo y su lealtad hacia Andrés Manuel. En los años 90 también era parte del PRD y diputado entre el 94 y el 97, cuando el Fobaproa comenzó a tomar forma. Aunque Salgado no estuvo en la votación final del 98, su partido, el PRD, respaldó las primeras etapas del rescate bancario. Hoy, Félix no duda en subirse al tren de la crítica contra el Fobaproa, pero omite que su propio partido, del que era parte, no fue precisamente un muro de resistencia en aquellos años. Ahora, pasemos a hablar de Ricardo Monreal, el actual líder de Morena en el Congreso. Sí. Monreal tiene una carrera política larga y sinuosa. En el 98 era senador por el PRI, el partido que impulsó el Fobaproa con todo. Monreal votó a favor de convertir las deudas bancarias en deuda pública, una decisión que hoy critica como si nunca hubiera estado involucrado. Desde su trinchera en Morena, Monreal se presenta como un defensor de la justicia social, pero su voto a favor del Fobaproa en el 98 nos cuenta otra historia. ¿Cómo pasas de apoyar un rescate millonario a denunciarlo sin mencionar tu propio papel en él? Esa es la magia del discurso político de Morena. Hablemos de Alejandro Armenta, actual gobernador de Puebla por el partido Morena. Armenta también tiene un pasado priista. En los años 90 era un joven político en ascenso dentro del Partido Revolucionario Institucional y aunque no era legislador durante la votación del Fobaproa, su partido fue el arquitecto del rescate. Armenta jamás ha reconocido públicamente que su trayectoria priista lo conecta con esas políticas. Hoy, desde Morena, se suma a las críticas contra el Fobaproa, pero su silencio sobre su pasado en el PRI, el partido que lo hizo posible, es realmente ensordecedor. Por último, tenemos a Ignacio Nacho Mier, senador de Morena en el Congreso de la Unión. Mier también viene del PRI, donde militó durante los años del Fobaproa. Aunque no era legislador en el 98, su lealtad al PRI lo vincula con las políticas de esa época. Ahora, como una de las caras visibles de Morena, Mier critica el neoliberalismo y el Fobaproa sin mirar atrás en su propio historial. Es curioso cómo el cambio de partido parece borrar el pasado, ¿no? Pero no todo es Fobaproa. Hablemos ahora de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador. En el 2019, Gutiérrez Müller hizo titulares al exigir que España se disculpara por los abusos de la conquista, acusando a la corona española de imperialismo y saqueo hacia los mexicanos, de su maltrato.
Su carta abierta al rey Felipe VI fue un momento icónico para la narrativa de Morena, que suele pintar a España como el villano histórico en el país. Pero, oh sorpresa, ayer nos enteramos que Beatriz solicitó la nacionalidad española. Sí, la misma persona que señaló a España como opresora, ahora quiere ser ciudadana de ese país. ¿Cómo se explica este giro de 180 grados? Bueno, resulta que Beatriz tiene derecho a la nacionalidad española por su ascendencia, pero el contraste es brutal. Mientras criticaba el pasado colonial de España, no mencionó que estaba considerando siquiera unirse a la ciudadanía de esa nación. Este doble discurso no es solo inconsistente, sino que pone en duda la sinceridad de su postura antiimperialista. ¿Es una cuestión de conveniencia personal o simplemente una contradicción más en el entorno de Morena? Lo que hemos destapado hoy no es solo una serie de contradicciones políticas, sino un reflejo de algo bastante más profundo, una desconexión entre el discurso y las acciones de quienes lideran México. Pablo Gómez, Félix Salgado, Ricardo Monreal, Alejandro Armenta, Nacho Mier, todos ellos en algún momento estuvieron vinculados al Fobaproa, ya sea por sus votos, su militancia o su silencio cómplice. Sin embargo, hoy se presentan como los abanderados de una lucha contra el neoliberalismo, reescribiendo su pasado para encajar en la narrativa de Morena. ¿Y qué podemos decir de Beatriz Gutiérrez, cuya crítica al imperialismo español pierde toda credibilidad al solicitar la nacionalidad de ese país que señaló antes como opresor? Este no es un simple desliz, es un patrón de hipocresía que merece que pongamos atención. Los mexicanos hemos cargado durante décadas con el peso del Fobaproa, una deuda que nosotros no elegimos, pero que seguimos pagando. Mientras tanto, quienes ayudaron a que ese rescate se concretara ahora lo condenan sin mirarse al espejo. Y en el caso de Gutiérrez Müller, su cambio de postura nos recuerda que las banderas de la indignación histórica pueden ondear solamente cuando conviene. Estas contradicciones no son anécdotas, son una traición a la confianza de un pueblo que exige líderes con memoria, con principios y sobre todo con honestidad. Como ciudadanos, nosotros tenemos el poder y la responsabilidad de no dejar que estas historias se olviden. No se trata de castigar el pasado, sino de exigir coherencia en el presente y de construir un futuro donde las palabras de nuestros líderes estén respaldadas por sus hechos. Porque si algo nos enseña este viaje por la memoria política, es que la verdad no se negocia y la hipocresía no puede ser la base de un México justo. Así es que te invito a reflexionar. ¿Qué hacemos con esta información? ¿La dejamos pasar o la usamos para demandar cuentas claras? Comparte este video, déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos, por favor, sigamos destapando las verdades que algunos prefieren mantener en la sombra, porque el cambio verdadero empieza cuando no nos quedamos callados. Nos vemos en la próxima. Gracias, mexicanos.